Bueno, mis queridos hermanos, en este caso yo doy gracias a Dios porque estoy acompañado de Olga. Estamos en el segundo propósito. Ya llevamos 14 días de la campaña, perdón, digamos, estamos el 21, llevamos 3 semanas ya, el día 21, no 14, día 21. Partimos con una introducción, partimos con el propósito uno, quizás aprender a amar a Dios. Estamos en el propósito 2, aprender a amar al prójimo, es ser parte de la familia de Dios, y es una cosa muy interesante. Vamos a repasar lo que vimos cada día, los audios que escuchamos y las lecturas que pudimos haber hecho. Entonces estamos creciendo y recordando, porque esto nos sirve mucho. La idea mía es hacer esta campaña de 40 días con propósito una vez al año, porque nos permite mantener vivo los propósitos de Dios para nuestras vidas, que es lo que queremos realmente. Y eh, y es lo que nos va a bendecir, porque nuestra mente es frágil, por eso necesitamos cada cierto tiempo recordar algunas cosas. Y vamos a empezar entonces en el segundo propósito. Dice, fuiste hecho para la familia de Dios. O sea, Dios no estaba solo, no nos necesitaba a nosotros. Dios está en plena armonía con el Espíritu Santo, está en plena armonía con, eh, con Jesucristo, la Trinidad en plena armonía y no nos necesitan. Pero Dios decidió hacernos porque quería tener una familia. Hay muchas cosas misteriosas de Dios con respecto a las criaturas que Él ha creado. Nosotros tenemos muchas suposiciones, algunas cosas nos han llegado, como que sabemos que hay ángeles, hay querubines, hay arcángeles, hay serafines, porque aparecen en la Biblia. No tenemos idea del alcance que tienen esas criaturas, ni sabemos qué otras criaturas hay y cómo se mueven, pero sí sabemos que Dios nos creó a nosotros y nos hizo parte, y que a través de nosotros quiso hacer una familia. En lo más inmediato de nuestro universo, que es nuestro sistema solar, que no nos damos cuenta que estamos solos, que el hombre ha tratado de investigar y no entendemos por qué. En un universo tan grande, pareciéramos ser unas criaturas privilegiadas, pero Dios le agradó hacernos a nosotros y que fuéramos una creación muy especial para Él, donde trata con nosotros y Dios quiere tener una familia. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos. Dios, fuimos hechos para pertenecer a la familia de Dios. El Efesios 2:19 dice así, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso es importante porque nosotros fuimos integrados en una familia. Nosotros no fuimos hechos para estar solos. Y ahí viene tu gran problema, que si a ti no te agrada la compañía de las personas, vas a tener problemas en el cielo, porque en el cielo van a estar todos. El asunto es que nosotros normalmente tenemos una idea idealizada de lo que es una familia. No entendemos que la familia no es ideal, es una familia real, es una familia imperfecta. Y que dentro de la familia de Dios también hay gente que tiene sus debilidades, de repente hay gente conflictiva, hay gente que no tiene un buen trato y gente que es inmadura. Entonces, y nosotros no nos damos cuenta que también nosotros podemos ejercer una acción que no le agrada a las otras personas. Entonces, nosotros fuimos hechos para pertenecer a la familia de Dios. La familia de Dios está compuesta por todos aquellos que un día entregaron su vida a Cristo, que aceptaron el regalo de Dios y que nacieron de nuevo. Nosotros nacimos en forma natural a la familia del mundo, o sea, a ser parte del planeta, como con las cosas y con las condiciones con las cuales Dios nos dio, con los talentos y con las capacidades o con las, digamos, limitaciones que Dios nos puede haber dado. Dios le place en que incluso algunas limitaciones son de carácter físico, de minusvalía o mentales, pero Dios nos creó con algún propósito. Todo ser humano que está en esta tierra tiene un propósito. Y muchas veces la gente en el efecto de compasivo, entre comillas, se revela contra ciertas situaciones porque esta persona no es así, pero nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Es interesante que alguno, como Nick, el muchacho que no tenía piernas, llega a la conclusión y está muy feliz después de haber entendido que Dios se lo hizo así con un propósito y él se transformó en un hombre de mucha bendición después de haber sido tipo amargado. Entonces fue mucho para ser parte de la familia de Dios, de una familia, no para andar solo, no para estar aislado en un monte, ni ser ermitaño, ni ser una persona, no, porque la tendencia cuando la persona vive muchos problemas y muchas disoluciones, está muy desilusionado y muchas disoluciones, la tendencia es al aislamiento. Pero resulta que nunca nos preguntamos cuántas veces nosotros hemos desilusionado a otra persona.
pero fuimos hechos para ser parte y para integrar, pertenecer a la familia de Dios. Dios creó a todos los seres humanos, pero no todos son sus hijos. Para llegar a ser parte de la familia de Dios hay una única manera, nacer de nuevo. ¿Qué es lo que le plantea Jesucristo a Nicodemo? Nicodemo le dice, tú debes nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento se da a partir de los que lo recibieron, porque Juan dice a todos los que lo recibieron, a los que quieren su nombre de Dios, pueden ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Entonces habla de engendrar, de creado, un nuevo nacimiento, y lo que lo hace Dios, y que a través de creer en Jesucristo, aceptar, recibir su palabra, y recibir su sacrificio, y recibirlo a Él como el enviado de Dios, y aquel que ha de morir por nuestros pecados, nosotros nacemos de nuevo. Interesante porque este nacimiento se nota, hermano. Cuando nosotros creemos en Cristo y somos parte de la familia de Dios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar la vida ya no es la misma. Por eso, el gran problema que tiene una persona que fue tocada por el Señor y después decide no seguir en el camino es que nunca se puede sacar de encima el toque de Dios. Lo va a seguir toda su vida. Por eso no se puede andar con un pie en la vereda y otro en la calle. No se puede. Entonces uno tiene que decir, pero hay gente que tiene tal atracción por el mundo, tan fuerte, que está en una lucha de seguir esta nueva criatura, y esta nueva criatura está sustentada por el Espíritu de Dios. Es una nueva criatura que no se alimenta del mundo, ni del yo, se alimenta del Señor. Entonces, nosotros quedamos marcados por el nuevo nacimiento. Yo, como hombre de Dios, primero como creyente, en mi primera etapa de la vida, después como un pastor, he podido percibir que las personas no pueden ser las mismas después que han aceptado a Cristo. El que realmente ha sido tocado por el Señor, que ha impactado y no puede ser mío. El bautismo nos identifica con la familia de Dios. El bautismo no nos convierte en miembros de la familia de Dios. Esto es solo posible mediante la fe en Jesucristo. No es que el bautismo haga un toque especial. Hay gente de repente que como que creía que entraba al agua y a través del bautismo iba a, como a tener una limpieza espiritual o física, y ahí iba a sentir sensaciones especiales. No, también muchas veces cuando tú te bautizas vives emociones especiales, pero eso no significa que el bautismo es algo especial o que te convierte en miembro de la familia de Dios, sino que el bautismo es una señal, donde yo demuestro que soy parte de la familia, me identifico, cosa que en el primer siglo era muy importante, porque en el momento en que tú te bautizas en el nombre de Jesús, inmediatamente muchas veces quedas desterrado de tu familia física que te rechazaba, porque el bautismo es una identificación con Jesucristo. Que el bautismo o lavamiento no era una cosa que empezó con nosotros. De hecho, el primero que practicó el bautismo, el lavamiento, fue Juan el Bautista, por mandato divino, para arrepentimiento de los pecados. Pero era uno de los requisitos que tenían para las personas que se convertían al judaísmo. Tenían que hacer una ceremonia de lavamiento. Entonces, y para ser parte del judaísmo, vino Juan y revolucionó todo, bautizándolos para arrepentimiento, cosa que molestó mucho a los fariseos, porque ellos decían, pero ¿por qué tú haces eso? Decían, si esto es para los que no son judíos y los que se quieren convertir al judaísmo, nosotros somos judíos digamos, esta esencia de Abraham. Entonces, por eso Juan dice, yo pensé, diciendo, dentro de vosotros Abraham tenemos por padre, o sea, nosotros no necesitamos ser bautizados, la verdad, pero él dice, para arrepentir tu pecado. La gente más humilde aceptó eso, pero los fariseos no. Entonces, dice que solamente es posible ser parte de la familia de Dios a través de Jesucristo. El bautismo es una ordenanza, es una orden de Jesucristo, es la única identificación pública con Jesucristo y la puerta de entrada a la familia de Dios. Y nosotros no tenemos, o sea, hay mandamientos y cosas que tienen que ver con nuestra conducta y que Jesús puso harto énfasis. De hecho, casi todos lo que hizo Jesús es ratificar la ley de Dios, los mandamientos. Pero aquí hay una ordenanza y nosotros tenemos ordenanza. La gente, la iglesia en general, la iglesia evangélica,
identifican dos ordenanzas, yo creo que son tres, y practico tres: la ordenanza del bautismo, la ordenanza de la cena del Señor, y para mí también es la ordenanza del lavamiento de pies, que es un momento en que cuando se realiza es poderosa. Hay iglesias que no aceptan eso como ordenanza, aunque Jesús dijo claramente que debíamos hacerlo, lo uno al otro. Pero como son cosas ceremoniales, ahora, lo que se pierde es la poderosa acción de la ordenanza del lavamiento de pies. Pero Jesús estableció ordenanzas, por lo menos dos bien reconocidas por toda la iglesia evangélica, y que son el bautismo y el lavamiento el bautismo y la cena del Señor. Entonces, y a través del bautismo nosotros hacemos un reconocimiento público y nos identificamos públicamente que nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, somos parte de la familia de Dios. Eso es lo que hacemos. Y ojo, mucha gente que ha estancado su vida espiritual porque no quiere bautizarse. Y hay otros que creen que el bautismo, y en alguna iglesia, sobre todo en la iglesia bautista a la cual yo pertenecí, de repente como que hacen un cursillo para, para que tú puedas bautizarte. No, el bautismo no tiene ni una condición, sino que creer en Jesucristo. Y hay personajes como el etíope, el nuco etíope, están Pablo y otros personajes más que se bautizaron, como el cancionero de Filipo. O sea, no hay requisito para bautizar, solamente creer. Y lo demás son cuestiones humanas. Entonces, pero hay gente que no quiere bautizarse porque está esperando las condiciones interiores y espirituales ideales para bautizarse. No, esto no requiere condiciones ideales, requiere obediencia. Y cuando tú desobedeces uno de esta ordenanza, que es la primera ordenanza con la cual tú parte tu vida de creyente, entonces ¿cómo tú vas a progresar? Mucha gente tiene su crecimiento espiritual estancado porque no obedece a la primera ordenanza de Jesús de bautizarse. Y el bautismo se hace, sí, en una forma consciente, ¿eh? No inconsciente. O sea, nosotros como cristianos no creemos en el bautismo de los bebés ni de niños, porque el bautismo es un acto de reconocimiento de Jesucristo y de arrepentimiento y de aceptar a Jesucristo y toda la obra que Él representa. Pero ¿cómo un niñito va a hacer eso? O en alguna iglesia lo toman como el acto de presentación en el templo de los niños y de poner el nombre al niño. Pero no es lo que nosotros creemos. Porque la Biblia dice que son personas que están conscientes de que se han identificado con Jesucristo. Pero el bautismo nos identifica con la familia de Dios. A través del bautismo nosotros somos parte de la familia de Dios. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifique y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Todos somos parte de la familia de Dios. Entonces es muy interesante saber qué es lo que estamos haciendo. Lo que más importa, lo que más importa. Perdón, hermano, pero está, bueno, a ver, dice, un poquito, por favor. Dice, lo que más importa, la vida consiste en amar, definitivamente. Como Dios es amor, acuérdense que Dios no tiene amor, Dios es amor. Nosotros tenemos amor, pero Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, la esencia de Dios es la luz, Dios es luz, Dios es amor. Entonces hay cosas que son esencia de Dios, el carácter, la esencia de Dios es el amor. La lección más importante que quiere que aprendamos en esta tierra es cómo amar. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley es, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Dios el amarlo a Él y al prójimo eh, resumen toda la ley y los profetas, porque todas las acciones dadas por los mandamientos son, casi la gran mayoría son relacionales. Como bien lo dice el pastor Reed, hay 4 de los 10 mandamientos que son dedicados a la relación con Dios y 6 dedicados a la relación con mi prójimo. O sea, los mandamientos son relacionales. No existen mandamientos hacia los animales, hacia las cosas, hacia el templo. No, no existe eso, que solamente la mayoría de las cosas son relacionales. Y muchas veces las ceremonias también, las leyes ceremoniales también tienen que ver con mi relación con Dios, o restauración de relación con Dios y cosas así, o adoración, pero son relacionales. Entonces dice que
que porque todavía estarnos a amar al prójimo. Y aquí empieza el gran problema. ¿Qué entendemos por amar? ¿Verdad? ¿Qué entendemos por amar? Y yo lo podría resumir en una sola palabra, en la acción. El amor es una acción que pretende y que procura bendecir a la otra persona, ¿verdad? En cosas concretas, y ahí vamos a ver. Dice, porque Dios quiere que su familia sea fundamentalmente conocida por el amor que se manifiesta entre sí. Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, que tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, ahora, las personas que eran observantes de la iglesia en el siglo primero, cuando la iglesia recién empezó, no habían dicho cuando los cristianos empezaron a manifestarse, ellos decían, miren cómo se aman, y cómo se dan cuenta, porque se ayudaban, porque habían cosas concretas donde podían favorecer el amor, donde procuraban uno a otro, donde se defendían y estaban dispuestos a entregar su vida el uno por otro. Había hechos concretos que mostraban el amor, que se tenían uno a otro, hechos concretos. El amor son acciones, el amor no es una emoción ni un sentimiento. El amor contiene y puede tener una emoción y un sentimiento, pero el amor son acciones. Sin acciones no hay amor. Lo demás es un embuste. Por eso cuando yo le digo a los jóvenes, o a las señoritas sobre todo, que cuando un joven te dice que te ama y eso no se manifiesta en acciones concretas, te está mintiendo. Porque de alguna manera hemos reducido el amor a emociones, a sentimientos solamente. Pero muchas veces la vida de ciertas personas es horrible en el trato, la forma en que son tratadas. Y llega y el otro llega a la persona y llora un poquito y manifiesta, que yo te amo tanto, y abracito y cosas así, y manifestación de emociones, pero no acciones. La persona que realmente ama lo manifiesta en acciones. Y de hecho, si usted se va a Corintios 13, donde está el texto de la preeminencia del amor, ¿qué es lo que va a encontrar ahí? Verbos, y los verbos indican acciones. El amor no es ser jactancioso, jactar, no hace nada indebido, hacer, no busca, buscar lo suyo, todo lo cree, creer, todos esos son verbos. Y cuando nosotros estuvimos en el colegio nos enseñaron que los verbos indican acción, por lo tanto el amor se manifiesta en acciones. Y Dios quiere que aprendamos a amar a nuestro prójimo, porque Dios quiere que su familia sea fundamentalmente conocida por el amor que se tiene. Un punto más. La vida sin amor no tiene sentido. Lo más importante en mi experiencia son las relaciones, no los logros o la adquisición de bienes, ¿verdad? En 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, el amor es la base fundamental. Y una de las formas que nosotros manifestamos ese amor es tiempo. Y ahí vamos a verlo después. Entonces, lo más importante son las relaciones. Son lo que permanece, son las relaciones incluso van a traspasar la barrera de la muerte. Porque nos vamos a encontrar con personas en un estado diferente, cambiados, transformados, digamos, con un cuerpo totalmente glorificado por el Señor. Entonces la Biblia nos dice que vamos a resucitar de entre los muertos y se nos va a dar un nuevo cuerpo. Y si estamos vivos cuando venga el Señor, seremos transformados en una vísceras de ojos para un nuevo cuerpo. Pero lo que permanece es el amor. De hecho, usted se pone a pensar en las cosas que permanecen eh, y que se mantienen, son lo que es las relaciones y lo que menos damos importancia, porque las cosas se van perdiendo con el tiempo. Lo material se va destruyendo o se va gastando o sencillamente usted no se lo puede llevar. Entonces lo más importante es las relaciones y muchos le damos poca importancia. De hecho, gastamos mucho tiempo en mantener nuestros bienes y por eso el Señor Jesús dice que nadie puede servir a dos señores. A uno y por ser a otro, no puede servir a Dios y a la riqueza, porque para poder servir a la riqueza tú tienes que dedicarle todo tu tiempo y tu energía. Entonces dice que el amor es muy importante y el que no tiene amor nada es. La vida sin amor no tiene sentido. El amor durará
para siempre. En 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y serán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, es súper importante porque ya no, es necesario, no se va a necesitar, no se van a necesitar eh, profecías que, que, nos, que nos sitúen en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Que nos digan, la profecía en cierto modo es Dios hablando a los hombres y la oración nosotros hablándole a Dios. Entonces Dios ya no hay necesidad de profecía, porque y dice cerrar las lenguas y la ciencia se acabará, porque vamos a conocer todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pero el amor nunca deja de ser. El amor lo vamos a necesitar en este mundo y en el otro, porque nos relacionamos con Dios a través del amor y nos relacionamos con nuestro prójimo a través del amor. Y la Biblia dice que en el cielo no vamos a ser únicos, va a haber mucha gente. Por eso hay gente que no logra entender que siempre como que aspira a una vida solitaria en el cielo, va a tener su propia mansión. No, no, la Biblia no dice mansión, dice morada. Y usted va a ser parte de eso. Pues la mejor expresión del amor. Dice el tiempo es la mejor expresión del amor. ¿No? Bueno, dice el tiempo es la mejor expresión del amor. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. La oración exige tiempo, esfuerzo. Amor se deletrea así. T-I-E-M-P-O, tiempo. Qué fantástico esto, hermano. Sí, porque la mejor expresión del amor es el tiempo. Y de repente nosotros tenemos que porque el hermano Reed me hizo recordar cosas como frases que yo tanto he escuchado. Me estoy haciendo un tiempo para dedicarlo a mis hijos, me estoy haciendo un tiempo para dedicarme a mi esposa, o sea, como que si fuera una alternativa, como si no fuera lo más importante, como si no fuera una prioridad. Pero lo más importante es dedicarle tiempo. Y es cierto que yo he escuchado también a algunas personas que dicen, bueno, le doy de todo, entrego todo, me sacrifico, trabajo duro para darle todo, y yo no sé qué más quieren. Eso, te quieren a ti, como dicen. Quieren tu tiempo, quieren tu dedicación. Y nosotros muchas veces hemos errado en eso. Hemos dado mucho más importancia a las cosas que generalmente perecen y que nos roban nuestra fuerza y nuestra energía. Y no, la mejor expresión del amor es el tiempo que dedicamos a las personas. Nuestro tiempo es nuestra vida, porque el tiempo no se recupera. Usted puede comprar, no sé, puede comprar incluso remedios para su salud, puede comprar un poco de salud, usted puede comprar bienestar y una serie de cosas, pero lo que usted no puede comprar es tiempo. El tiempo que se cumplió no lo va a volver a echar atrás. Nosotros tenemos un determinado tiempo en este mundo que vamos a estar acá y después de una vez que se termine ese tiempo ya no va a servir de nada. Y nosotros lamentablemente, y yo también he sido testigo de eso, las personas empiezan a darle importancia a las relaciones cuando ya no hay tiempo para dedicarle, como por ejemplo personas que están en su lecho de muerte y que piden la asesoría pastoral o sacerdotal, no sé, de los que no son evangélicos. Y cuando uno acude a él, es cierto, la gente empieza a hablarte y no te habla de sus, o lo pide ver, eh, eh, a, lo pide ver su reloj, como dice, que tenía, que valía mucho dinero, el auto, o algún bien material. Lo que quieren es estar rodeados de personas, de gente, preguntan por personas. Están muy urgidos muchas veces por reconciliarse, preguntan por personas, no preguntan por su bien material. Entonces, eh, pero ahí ya es tarde, porque ya no hay tiempo para dedicar a las personas, porque todo me lo gasté en la persecución de bienes materiales, que en ese instante la persona se da cuenta de lo inútil que es, porque no se lo puede llevar. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. El mejor regalo que le puedes dar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu familia, a los que amas, es tiempo. Pero es difícil muchas veces entender eso. Digamos,
es llamado a pertenecer, no solo a creer. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio, es un organismo, no es una organización, eso es muy importante. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio. La gente asume o asocia a la iglesia con un templo. Y ahora, la iglesia no es, la iglesia, el templo reúne congregaciones donde la gente se congrega, donde la iglesia se congrega, pero no es la iglesia. Entonces la gente, de hecho, los títulos iglesia, tanto iglesia, ¿no? Muchas veces no ponemos congregación, ponemos iglesia. Y realmente lo que hay ahí es una congregación. Y la iglesia no es una organización, es un organismo, es un cuerpo vivo, no es una organización, pero muchas veces actúa como organización, se estructura como organización. En vez de tener ministerios conforme a los dones, tiene cargos, porque actúa como una organización, que no es lo que Dios quiere. Entonces, el Romano dice así: nosotros siendo muchos, somos un cuerpo, dice, somos un cuerpo, y todos miembros los unos de los otros, o sea, somos parte. Entonces, la iglesia es un cuerpo, pertenecemos a ese cuerpo. Muchas veces ese cuerpo a ti no te va a agradar, no te va a gustar. Hay personas de ese cuerpo que a lo mejor no te agradan, pero es así, porque la iglesia no es perfecta. A lo mejor a ti te desagradan personas, pero a lo mejor tú eres desagradable para otras. O sea, muchas veces no entendemos que hay una diversidad y que Dios quiere que aprendamos a amar en medio de estas diferencias. ¿Cómo yo voy a amar a una persona que me es tan desagradable? Bueno, vas a aprender a amarlo, porque es la visión de Dios, que tú aprendas a amar a estas personas. Entonces, nosotros siendo muchos, hacemos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. La necesidad de una familia eclesiástica, ser una familia eclesiástica, ser una familia de Dios, te permite identificarte como creyente genuino, porque somos parte de esta familia. Esta familia es espiritual, no es organizativa, por eso es importante que uno de los milagros más importantes es esto, dice, bueno, perdón, dice, la iglesia es un cuerpo, no es un edificio, es un organismo, no una organización. Una de las cosas más increíbles es que la iglesia se forma, se reúne en forma tan natural, no necesita organismo ni organización. Hay tendencias eclesiásticas a tratar de estructurar la iglesia, pero la iglesia sobrevive a cualquier cosa, la iglesia está presente en cualquier lugar. De pronto se juntan dos o tres creyentes que recién reunirse y no tienen que estar estructurándose para ver, porque es un organismo, la iglesia es lo más maravilloso, es el organismo más maravilloso que existe en el mundo, porque está por sobre cualquier estructuración determinada. La iglesia se va a organizar, se va a organizar se va a juntar bajo cualquier circunstancia, donde hay dos o tres reunidos, ahí está la iglesia presente. Y de repente hay creyentes que van y deciden, ya vamos a juntar en una casa a orar, o a estudiar la palabra, y no tuvieron que estructurarse muy mayormente, porque la iglesia es un organismo, no necesita estructurarse ahora. Para hacer trabajo en común, hacer alguna obra misionera y todo, muchas veces ahí tenemos que organizarlo un poco más, pero esa organización está de acuerdo a los dones, no está de acuerdo a, a los ministerios, que Dios le ha dado a cada uno, al trabajo. Ministerio significa servicio. Entonces te permite identificarte como un cliente genuino, te aparta del aislamiento egocéntrico. Nosotros no podemos ser autorreferentes, necesitamos que alguien más nos esté ayudando para salir de la idea de ser autorreferente. Ser autorreferente es más peligroso que hay, o porque te puedes considerar muy bueno o muy malo, te puedes considerar muy perfecto que no necesitas más, o te puedes considerar casi carente de cualquier capacidad que tú no aportas nada. No, ser autorreferente no, es lo más malo que le puede pasar. Por eso, ser parte de la iglesia no aparta del elemento egocéntrico. El hecho de juntarnos nosotros por Zoom, que es una forma de juntarnos, que somos parte, somos iglesia. No nos la idea también es estar juntos, físicamente también estar juntos. Por eso nos juntamos una vez al mes. Y también una noticia que les tengo, la idea es a ver si podemos hacer un culto, vamos a buscar un lugar para hacer un culto menos grande para uno de los días de Semana Santa. Y ahí estoy hablando con Jessica para ver qué día tiene libre, para ver si podemos elegir ese día. Y Pedrito Fuentes nos puede ayudar, nos dijo. Entonces, la idea nos identifica con la iglesia,
nos aparta del egocentrismo, de ser como el centro de todo, y te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente, claro, porque el hecho de estar compartiendo con hermanos y conversando, nos ayuda mucho. Nosotros tenemos un grupo de pastores con los cuales nos reunimos con Miriam y somos como 7, 8, y el hecho de compartir y escucharnos uno a otro, caramba que edifica los testimonios, las cosas que están viviendo. Entonces, el hecho de escuchar a otras personas te sitúa y te mantiene activo espiritualmente, te desafía. Por ejemplo, Olga hoy día me estaba contando sobre que vio la película El Cuarto Día y como que me incentivó a querer verla de nuevo, porque es una película súper buena que te habla un poco de cómo nos manejamos en el orden espiritual en la guerra, que es la guerra espiritual contra Satanás y lo que él quiere hacer, entonces contra nosotros. Entonces, el hecho de que ella me dijo eso me estimuló. Entonces, nos estamos estimulando mutuamente al bien, estar solo no. Entonces, ser parte del cuerpo te ayuda a mantenerte en forma espiritual. Y dice, el cuerpo de Cristo te necesita. No Dios no te necesita, pero las personas sí te necesitan. Porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Y Dios quiso que los dones estuvieran radicados en muchas personas. Compartirá la visión de Cristo en el mundo, ¿verdad? Hay cosas que no podemos hacer solos. De hecho, Cita, que es nuestra misionera allá que es una misionera allá en el Amazonas, no podría estar allá si no fuera porque tiene todo un sistema que le respalda, eclesiástico allá y acá, de oración, en cuestiones materiales para estar en las tribus. O sea, dice, eh, podemos compartir la misión de Cristo al mundo entre todos. La familia eclesiástica evita que te apartes, ¿verdad? Que tú te empieces a apartar. La diferencia entre ser un mero asistente al templo y un miembro de la iglesia local es el compromiso, ¿verdad? La vida cristiana es más que un simple compromiso con Cristo. Está también implica un compromiso con otros cristianos, que es muy cierto eso. 2 Corintios 8:5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso es muy importante, o sea, hay un compromiso, el compromiso. Es el asistente, el mero asistente a la iglesia, es una persona, un demandante, una persona que está usufructuando, pero el que está comprometido es un contribuyente, contribuye. Entonces, la diferencia entre ser un mero asistente y un miembro de la iglesia local es el compromiso. Y la gente le cuesta asumir compromisos. Entonces, y a todo esto, los compromisos no tienen que ser dictados por alguien. No tienen que ser dictados por nadie. Los compromisos son algo que yo asumo interiormente. En el mundo espiritual digo, yo me comprometo a hacer bendición a las personas y por lo tanto me comprometo a ayudar a aquel que está necesitado, a ser parte de la iglesia, a colaborar, a estar a servicio de las personas. Bueno, viviendo la vida juntos, la vida fue diseñada para compartir. La verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales, que la conversación espontánea, que la socialización, que las comidas y que la diversión. Es experimentar la vida juntos. ¿Sí? No solamente una cuestión social, una cuestión de conversación así, porque que se da al final del culto, sino que hay un compromiso de que yo me preocupo, hermano, lo llamo y aquí yo veo en el grupo que muchas veces están atentos a qué le está pasando a uno, qué le está pasando a otro, y eso es bueno, saberlo, de alguna llamadita, o de repente hay alguien que manifiesta una necesidad y aparece otro y digo, yo te ayudo con esto, y aparece el hermano y dice, yo te puedo ayudar, así necesitas, yo te voy a ayudar, te voy a acá. O sea, nos estamos preocupando de la necesidad de las personas, de su bienestar físico y espiritual, que es lo que es compartir. La vida fue diseñada para compartir y en muchas áreas, incluso un consejo, y no solamente compartir en la necesidad, sino que también en lo que es la diversión, en lo que es la parte de estar juntos para reírnos un poco. O sea, es algo muy amplio. No es solamente una parte de socialización, sino que es un compartir. A mí me gusta mucho, eh, allá en Estados Unidos la gente como que le da mucha importancia a la comida. La comida para los palguinguitos es como súper importante. Eh,
digamos, dentro de su vida el hecho de ir a comer a un lugar y todo eso. Entonces, muchas veces cuando una persona tenía un accidente o ocurre una desgracia, o moría alguien en la familia, la mayoría de la gente se organizaba en la iglesia para llevarle el almuerzo y la comida o otras comidas a las personas que están así, para que ellos no tuvieran que enfrentar eso es una forma que tenían ellos de apoyar al que estaba mal, incluso llegaban a la casa y le dejaban su comida, y iba una persona diariamente a dejarle la comida del día a la familia, durante el tiempo que lo estaban apoyando. Y ellos era, y te vamos a apoyar para que tú no te sientas solo. Y ahí es súper importante porque ese apoyo es una forma de decir, bueno, no estás solo, estamos apoyando, estamos aquí. Y bueno, mucho, y bueno, y afecta a la desgracia, como la muerte. Muchas veces la gente no requiere que tú le des una palabra como de consuelo, porque frente a la muerte, por ejemplo, de un hijo, no hay palabra de consuelo que te sirva. O frente a la pérdida de un bebé, para aquellos que han abortado y que tienen tanta esperanza, no hay palabra de consuelo. De hecho, algunas veces las palabras de consuelo producen un efecto contrario. Lo que requiere la gente a lo mejor es que tú te sientes y estés ahí al lado, solamente haciendo compañía. Para algunas veces nosotros nos incomoda eso porque queremos ser más activos, pero muchas veces no. Y a lo mejor la persona te va a dirigir la palabra, pero muchas veces el hecho de estar ahí presente es lo único que se necesita. Y es parte de lo que hacemos, de que Dios nos dé sabiduría para saber cómo estar con aquel que está necesitado. Y la iglesia hace eso. Y muchas veces la gente no quiere hacer eso. No que, cuando tú te comprometes con tu bolsillo y te comprometes con tu tiempo y te comprometes con tu presencia. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué con el bolsillo? Porque a lo mejor vas a tener que movilizar y gastar de tu dinero para llegar a un lugar que te necesita. Y vas a tener que gastar, por lo mejor para llegar a un lugar y van a decir, oh, aquí no hay, no están comiendo, están todos tristes, y a lo mejor vas a tener que ir tú a comprar algo de comida. Por eso cuando digo te estás comprometiendo con tu bolsillo, es porque sí, y con tu tiempo, porque vas a tener que dejar tiempo tuyo de hacer cosas para ti, para ir a hacer al lugar donde te estás necesitando. Y tienes que estar físicamente, no solamente enviar a alguien, sino que estar físicamente ahí. La verdad es mucho más que asistir a los servicios dominicales, que la conversación espontánea esa que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que allá, que la socialización, ¿verdad? Que las comidas y que la diversión, es estar la vida juntos. Con todo aquello relacionado con la comunión, el tamaño importa. Cuanto más pequeño, mejor, que es contrario a lo que era natural, porque muchas veces en la iglesia se escuchaban críticas, por lo menos en la iglesia donde yo asistía, digo, mira que aquí existen grupitos, que aquí se hace la gente en grupitos, y después nos entendemos que están en el deseo de Dios que haya grupos, pequeños grupos, porque la gente no puede compartir en grupos grandes, no pueden juntarse 150 personas y todos hablar unos con otros, no se puede, porque eso no es posible por las limitaciones que se tienen. ¿Verdad? De hecho, Jesucristo trabajó con grupos de 10. O sea, la iglesia puede ser grande, enorme, puede tener cientos, hasta miles de personas, pero para compartir se requieren grupos pequeños, más pequeños de interacción, y eso no significa que están haciéndose grupos discriminatorios, sino que la necesidad nos lleva a poder compartir. Y Jesús nunca discriminó cuando eligió a los 12 apóstoles, eligió a 12 porque era el número ideal para poder atender sus necesidades y que enseñarles, y que a la vez esto pudieran hacer con otros grupos pequeños. Nosotros pertenecemos a un grupo pequeño, de hecho nuestro grupo eclesiástico de Zoom, que nos juntamos aquí, que es Grupo Bethesda, Iglesia Bethesda de Chile, Viña del Mar, Congregación Cristiana de Viña del Mar, de Bethesda, es un grupo que no pasa de los 10. Llegamos a tener 25, pero muchos ya encontraron su iglesia, pero nos mantenemos como 100 y podemos compartir, podemos hablar, y cuando nos juntamos se da la oportunidad y nos podemos apoyar, pero nos queda mucho por crecer en eso. De hecho, nosotros no hemos tenido apoyo muy firme, de repente ha habido necesidad donde nosotros hemos apoyado a una persona que está pasando un momento difícil en lo económico, y ahí hacemos alguna ayuda, pero y se mueve, por ejemplo, alguna vez se ha movido para allá, le hago yo a una persona, y nosotros sacándole una ofrenda, y ver y si necesita movilización de transporte, o sea, estamos en eso,
pero para grupos grandes no se puede hacer eso, ¿no? Si el grupo fuera como de 20 personas, ya vienen ciertas dificultades para poder compartir, ¿verdad? Hay grupos, ya 50 imposible poder compartir todo con todo, ¿verdad? Por eso, mientras el tamaño importa, cuanto más pequeño, mejor, porque podemos compartir mejor, tener comunión unos con otros. La comunión verdadera experimenta autenticidad, o sea, consiste en la expresión genuina del corazón a corazón, de lo más íntimo de nuestro ser, compartiendo penas, sentimientos, fracasos, dudas, temores, debilidades y pide ayuda en la oración y lo demás, como también se comparten las cosas positivas. Ahora, aquí nos chocamos con la desconfianza. Nadie quiere ser, ninguna persona quiere ser expuesta. Y muchas veces está bueno que yo cuento lo que me está pasando y esto lo va a saber todo el mundo. Y ahí empieza la necesidad de ser personas discretas, aunque no siempre lo vamos a lograr, pero no siempre se va a lograr que haya gente discreta. Pero tenemos que ser auténticos, mira, esto me está pasando. Y es interesante porque, ¿por qué tendríamos que andar con cosas ocultas? Yo soy muy enemigo de lo oculto. Mi vida debe ser una carta abierta, como dice Pablo, expuesta a todos, tanto con las cosas positivas como con las cosas negativas. ¿Qué pasa? Entonces, la comunión verdadera experimenta autenticidad, ser auténtico, consiste en la expresión genuina del corazón a corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser, compartiendo las penas, los sentimientos, los fracasos, las dudas, los temores, porque eso me ayuda mucho a mí a sacar del corazón aquello que me está ahogando y que los demás lo puedan recibir porque son elementos espirituales. Yo no lo puedo sacar al aire, pero cuando lo están haciendo una persona me ayuda y esas personas además me retribuyen con bendición al darme un consejo solamente al escucharme. Muchas veces eh, eh, en la oficina pastoral llegaba gente a pedirme alguna ayuda y yo me sentaba a escucharlos y me hablaban y después que terminaban de hablar yo no les decía nada, solamente me despedía de ellos, o lo abrazaba y oraba por ellos, y nada. Entonces, ¿por qué no les daban consejo? ¿Por qué no necesitan un consejo? Lo que necesitan era un oído, necesitan que alguien lo escuchara, que alguien estuviera atento a lo que están diciendo, y de vez en cuando una intervención para mostrar que estoy atento, o una pregunta, o una aclaración de lo que me están contando. Pero hay muchas personas que no necesitan ni siquiera un consejo, necesitan a alguien que los escuche que puedan desahogarse lo que están adentro y eso requiere mucha sinceridad. Y muchas veces los pastores no damos abasto para eso porque ellos buscan a ciertos pastores, a ciertos liderazgos con con la idea de que lo que están contando va a ser tratado con discreción. Entonces, y eso es el gran enemigo que tienen. Pero la comunión verdadera y auténtica es abrir mi corazón, de corazón a corazón, exponiendo. Entonces, eso establece una comunión verdadera que no siempre se da. La gente se pone máscara está a la defensiva y se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas. Estas actitudes matan la verdadera comunión. Cada texto dice, solidar los unos las cargas de los otros y cumplirse la ley de Cristo, sí, porque nosotros estamos cargados. Si la gente se pone máscara porque no quiere evitar ser expuesta, quiere mostrar una idea a las demás personas que todo anda bien, que todo está súper bien, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no quiere ser expuesto o porque sencillamente el orgullo o muchas razones pueden haber, ¿verdad? Y no es todo el color de rosa, la vida no es todo así, la vida es algo más real. Nosotros estamos expuestos a triunfos y a fracasos, y muchas veces son más los fracasos que los triunfos, muchas veces son más el testimonio de decir, bueno, en esta área he fracasado, y tú te levantas y te pones. Hay mucha gente, no, pero ¿cómo tú vas a estar contando eso? Bueno, es lo que abrir el corazón es la comunión verdadera. No vamos a andar con máscara aparentando. ¿Sabe usted que es desgastante el moldear una imagen, el querer dar una imagen? Es muy desgastante el usar máscara para sostener. Desgasta mucho el dar una imagen a las demás personas que no corresponde. No, eso es muy desgastante en lo emocional, en lo físico. Ser auténtico mucho más. Y la gente muchas veces se pone máscaras. Bueno,
Se fue el audio, Samuel. ¿Y ahora me están escuchando? Ahora sí. Lo que pasa es que estaba tratando de buscar la diapositiva y se me ocurría. En la comunión verdadera experimentamos reciprocidad, la reciprocidad del arte de dar y recibir. Depende de cada uno de nosotros. Dentro del contexto cristiano canuto, hay mucha gente que está muy dispuesto a dar, pero que escucha que le cuesta recibir. Y no, siempre como que no tiene problema, como que no tiene, no, todos estamos en una condición de recibir y dar. A mí me costó mucho entender que también debía recibir, me costó mucho, porque sentía que, no, pues si yo estoy para dar, y muchas veces queremos, no, no. Hay una reciprocidad y esto tiene que ver no solamente en lo material, en todo lo hay, en los aspectos de la vida. Si tú no sabes recibir y dar en lo material, es muy difícil que también aprendas a recibir en lo espiritual, porque nosotros podemos recibir enseñanzas de cualquier persona. El problema es que no tenemos los ojos abiertos, pero hay una reciprocidad, yo doy y recibo, es una cosa que tiene que ser así. La reciprocidad es súper importante. Como también hay personas que son como vampiros, que te chupan la sangre y no te dan nada. Eso solamente te chupa la sangre nomás. Hay gente que es así como vampiro, ¿verdad? Que te chupan nomás, pero no, y no dan nunca. Bueno, yo le digo a ustedes que dentro de esto, nos vamos a tomar con todo tipo de personas dentro del cuerpo de Cristo. Y eso esa persona tiene que crecer y dar. Ahora, ojo, ¿qué pasa cuando una persona no entiende la ley de Dios y su voluntad? Por ejemplo, la Biblia insiste en esta idea de la reciprocidad, de tener que va a empobrecerse como persona. O sea, si el más perjudicado en no cumplir esta ley de reciprocidad no es aquel que, oye, pero tú no fuiste recíproco conmigo, yo te ayudé y yo te necesito. No, es aquel que no practica la reciprocidad porque eso afecta espiritualmente, tanto en lo inmediato como en el futuro. Te va a afectar cuando te enfrente a Dios y te está afectando. Hay mucha gente, hermano, que ignora que las cosas que está viviendo son consecuencia espiritual, porque el mundo espiritual está hablando de violar las leyes de Dios. Y las leyes de Dios no son solamente mandamientos explícitos, sino que son cosas que Dios enseña, que son claras, que son cosas que puso Dios en la mente. Por ejemplo, siempre yo pongo este ejemplo, no existe una ley específica que diga claramente cómo tú debes perdonar, pero existe un mandato a perdonar. Y la gente dice, bueno, yo no quiero perdonar. Cuando hace eso, la gente no entiende por qué su vida se achata, por qué su vida se empobrece y por qué empieza a tener muchos tipos de problemas. Entonces empieza a reclamar a Dios. Y no entiende. Entonces pide consejo pastoral, pide consejo amigo, ora, y no se da cuenta que la Biblia dice claramente que aquel que no perdona, tampoco es perdonado por Dios. Y dice que va a ir a una cárcel espiritual. Y muchas veces hay gente que está en cárcel espiritual y no tiene idea por qué. Ah, pero yo soy un creyente que, que voy a asistir a la iglesia, alabo a Dios y sirvo a Dios. Es que no, eso no te exime, escucha esto, no te exime de las leyes divinas. El ser creyente, el servir a Dios o ser pastor, lo que sea, no te exime del efecto de no cumplir la ley divina. Tú puedes ser un excelente servidor de Dios, puedes ser una persona que realmente lectora de la Biblia, y si tú no cumples con ciertas leyes de Dios, te va a complicar, porque no te exime. Entonces mucha gente no entiende por qué su vida está un poco deteriorada, porque no entiende. Aquí estamos hablando de la reciprocidad. La gente que no practica la seguridad va a ver su vida afectada. Entonces ahí llegan ante los pastores para que nosotros nos reventemos la cabeza orando para que la vida de esa persona cambie y no va a cambiar, porque nosotros no podemos ir contra la ley de Dios. La oración no te exime de la ley de Dios. O sea, que yo ore porque hay algo que está mal en tu vida, pero que eso que está mal en tu vida está mal porque tú estás violando la ley de Dios, ¿verdad? Si tú no perdonas, por ejemplo, el ejemplo que yo, si tú no perdonas, yo por más que me reviente orando, la situación tuya no va a cambiar porque está determinada por Dios y no voy contra Dios. Y la otra costumbre que tenemos también nosotros, es que ante cualquier adversidad la culpa es del diablo, ¿no? El diablo debe estar, el pobre debe estar súper complicado porque dice cuántas cosas que no he hecho yo me las están culpando a mí, ¿verdad?
Hay cosas que son producto de tu andar mal y no son productos del diablo. Hay cosas que el diablo hace y que va contra nosotros. Principalmente el diablo está preocupado de que tú no ejerzas el ministerio que Dios te dio. No, el diablo no está tanto preocupado que tú peques. El pecado no es algo que Dios no quiere, pero el diablo está preocupado porque Dios, él sabe que Dios te perdona tus pecados. Lo que a él le interesa es que tú no le compliques y que tú no ganes gente para el Señor y que tú, eso le complica al diablo. Él va a atacar siempre tu ministerio, tu trabajo, tu servicio. Te va a atacar a ti como persona para inhabilitarte. Pero con respecto a las consecuencias de nuestra andar, muchas cosas que están en la vida de las personas. Y yo lo aprendí con el tiempo, eso no. Aprendí que muchas cosas que si las personas no son sinceras, tú te puedes reventar orándote para que la situación de una persona cambie y no va a cambiar, porque tú no puedes cambiar lo que Dios determinó. No lo puedes cambiar. De hecho, hay ejemplos claros. Bueno, el ejemplo más patético es el ejemplo de David con respecto a la muerte de su hijo, que tuvo con Betsabé. Él se remató en ayuno, en oración y todo eso, y no cambió la situación. La situación no cambió, porque cuando está Dios presente no cambia. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de esas cosas que yo estoy sufriendo, estoy viendo, las malos ratos que estoy pasando, no tienen nada que ver con el diablo, ni tienen que ver con que yo ore y una serie de cosas, sino que tienen que ver porque yo estoy violando una ley de Dios? Entonces, aquí debemos entenderlo muchas veces. En la comunión verdadera experimentamos compasión, súper importante. La compasión implica comprender y compartir el dolor de los demás. El nivel más profundo e intenso es la comunión en el sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Y ahí tenemos que ser sabios, porque la compasión es, pucha, yo veo que esta persona no la está pasando bien, o esta persona está viviendo una situación diferente, y yo tengo compasión. Y eso dice, implica comprender el dolor de los demás. ¿Verdad? Nosotros no, hay muchas veces que nosotros no nos podemos poner en el lugar de los demás. Por ejemplo, algo muy complicado que es la pérdida de un hijo, por ejemplo. Yo estaba conversando con Miriam y con Marquito sobre lo impactante que para mí es saber que esta guerra que se está librando allá en, 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 en Rusia y en Ucrania, ¿cuántos jóvenes han muerto? De hablar de como unos 600.000 personas o jóvenes, y lo dicen como si 600.000 fuera un número tan frío, y quizás cuántos padres, cuántos hijos, ¿verdad? Murieron, cuántos hermanos, o sea, y el dolor familiar, el dolor de la pérdida de una persona, y es tremendo. O sea, la guerra es lo más terrible que puede pasar al ser humano. Y generalmente las personas que están comandando la guerra están en una posición donde sus hijos y sus parientes más cercanos no les pasa nada. Entonces, no procuran, no sienten un sentimiento de decir, bueno, estas cosas no hay que evitar, hay que llegar a una solución. No. Y hablan de 600.000 y me está diciendo mi nieto que puede ser hasta 800 o 1 millón de personas más. Son personas que murieron y que dejaron familia. Entonces, la falta de compasión frente a eso, a la muerte, ¿verdad? Entonces, la verdad, como experimentamos compasión por el dolor de las personas. Y esa compasión muchas veces exige estrategia. Como dije anteriormente, a lo mejor solamente tú haces acto de presencia, porque cualquier palabra con solo no sirve. O vas y ves cómo qué necesidad se está presentando para aliviar el dolor. O sea, en la comunión verdadera experimentamos compasión. Ya también experimentamos, eh, como dice, sinceridad, ser muy abiertos, sinceros. Experimentamos compasión, experimentamos reciprocidad. La vida en comunidad requiere compromiso. Efesios 4 dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero estamos comprometidos a que la vida de la comunidad funcione. Y cuando hay problemas, ¿qué aporte hago yo para resolver los problemas? ¿De qué manera yo soy un agente de pacificación? Pues dice el vínculo de la paz. ¿De qué manera yo aporto para esa paz? Porque muchas veces, como somos seres humanos imperfectos, con caracteres diferentes y con temperamento, y con una vez amanecemos con el pie izquierdo, como dicen por ahí, y nuestra forma de actuar no es la mejor, y causamos conflictos, entonces, ¿de qué manera yo aporto para que esos conflictos sean mínimos o resolverlos?
Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. La comunión verdadera depende de la franqueza. Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido a miles de relaciones. Humildad. Dice cultivar la vida, dice sinceridad, humildad. El orgullo erige murallas entre las personas. La humildad construye puentes. Humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. No es que yo me diga, yo soy humilde porque soy una porquería de persona, no sirvo para nada, yo no tengo nada. No, no es pensar menos de ti mismo, sino es pensar menos en ti mismo. O sea, en resumen, la humildad no es pescarse y hacerse a uno mismo una persona incapaz, sino que es ser menos egocéntrico. La humildad no es pensar menos de ti mismo. Que yo no sirvo, que acá. Eso no es ser humilde. No es sino pensar menos en mí mismo, o sea, ser menos egocéntrico. Es importante destacar eso, es importante aclarar eso, porque hay gente que cree que es más humilde porque no, si yo sé poquita cosa, hablaba de usted, son ridiculeces, porque sino que la verdadera humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. O sea, menos egocentrismo, eso es humildad. Entonces el orgullo dije, cuando una persona que es muy egocéntrica, se siente muy orgullosa de sí mismo y eso no es una actitud de humildad. Entonces lo primero que tenemos que tener es la sinceridad, porque la falta de sinceridad destruye relaciones. A la larga, cuando yo soy un poco sincero, la gente igual se ha enterado de que yo fui un poco sincero. Si tú no puedes ocultar, no hay ni de como la Biblia es muy clara decir que no hay nada oculto que no sea revelado. A la larga las personas igual se enteran. Nosotros podemos retardar las cosas o no, pero la gente se enterada igual. Entonces, requeremos sinceridad, requeremos humildad. Como dice el orgullo elige muralla, cultivar la vida en el comunidad también de amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración con los sentimientos de otras personas y ser tolerante con los que nos molestan. O sea, amabilidad significa, bueno, yo voy a ser amable. Más allá, ¿verdad? La cortesía y la amabilidad, es respetar nuestras diferencias. O sea, yo no voy a pasar por sobre ti porque no me gusta lo que tú haces o lo que tú haces como tú eres o como tú piensas, no, ¿verdad? Requiere amabilidad, requiere confiabilidad, no implica permanecer en silencio si nuestro hermano peca. Significa que lo que expresa dentro del grupo no sale fuera de él. Eso es muy importante. Dios odia a los chismes, a los chismosos también Dios los reprende. Contacto, ¿verdad? El chisme no es, como dice, es cierto, como he dicho, dice, el chisme es malo, pero mucha que entretiene. No, déjese de ese pensamiento. ¿Verdad? La gente se entretiene chismeando. Pero aquí el chisme dice yo, bueno, la conferencia, bueno, lo que se habló dentro de un grupo es para ir, para estar ahí. No tiene por qué usted estar publicando. Entonces, la confidencialidad la debemos confiar uno a otro, en que muchas cosas, que nuestra vida no va a ser expuesta, y eso es lo que más le preocupa a la gente. La gente no habla y expresa lo que siente porque siente que va a quedar expuesto. Dios odia los chismes, aunque ama a los chismosos y los repente. La palabra de Dios es muy fuerte contra la gente que es chismosa. Ojo. Y dice contacto frecuente. Entonces, no podemos cultivar una vida en comunidad si no lo vemos nunca o no nos interesa, no nos llamamos por teléfono. Nada. Al fin de cultivar una relación se requiere tiempo, tiempo. El amor se traduce como tiempo. Para mí ha sido muy revolucionario recordar esta palabra de tiempo. El tiempo es lo más importante que le puedo dar a una persona, porque el tiempo no se recupera. No, usted no puede recuperar el tiempo. Más allá de lo que tú le puedes dar un regalo, le puedes dar un dinero, le puedes dar muchas cosas a una persona que tú puedes darlo porque a lo mejor lo tienes. Pero lo más importante y lo más valorable, más allá de eso, es el tiempo que tú le puedes dedicar a las personas. Tiempo es restaurar el compañerismo siempre es valioso, restaurar las relaciones, porque las relaciones se quiebran. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. En caso de conflicto, el tiempo no cura las heridas, las inflama. ¿Ha visto usted una herida mal tratada? Una herida que está nunca se trató como correspondía, al final termina empeorando y se inflama. O sea, el caso de los conflictos tiempo locura, hay gente que dice, no, démosle tiempo al tiempo. Eso es una sabiduría humana, no es de Dios. Lo que aconseja Dios es tratar esto y
llevarlo al tiempo de conversación y una pauta que entrega el Señor. Entonces, hay que restaurar el compañero. Muchas veces la relación se quiebra y tú debes procurar dice, hasta donde sea posible, porque si la otra persona no quiere restaurar la relación, al final la Biblia dice, tenlo por un mundano, tenlo por no hijo de Dios, y termina eso, ¿verdad? Pero en cuanto dependa de ti, estás en paz con todas las personas, en cuanto dependa de ti. Entonces, nosotros debemos procurar que si hay algo que me molestó, yo tengo que expresarlo, decirlo, llamar a la persona y decir que esto me afectó, pero no guardarlo ahí, dejarlo ahí para que se pudra, para que vaya generando un sentimiento en mi corazón que cada día es peor, ¿no? Porque como dice, el caso de los conflictos del tiempo de locura las inflama, o sea, empeoran. ¿Cómo restaurar una relación? Hablar con Dios antes que con la persona. Sería en todas las cosas, no solamente en los conflictos, en todas las cosas Dios debe ser el primero. Tomar la iniciativa siempre, sé comprensivo, confiesa tu parte expectativa del conflicto. Ataca el problema, no a la persona. Muchas veces ese es un gran problema, que algunas veces centramos no en el problema, sino en la persona. No, es que tú eres un desatinado. Tú eres un desatinado. Estamos atacando a la persona. En vez de decir, aquí hubo una actitud tuya de desatino. No que él es porque cuando nosotros le decimos a la gente, tú eres un desatinado, entonces un ejemplo, estamos diciendo que la esencia de él es el desatino, que como persona es su esencia, no. Pero cuando digo yo cometiste un desatino, cometiste un error. Atacar el problema no a la persona, que es el gran peligro que tenemos nosotros. No sabemos de que entre el problema y la persona. Muchas veces, mucha gente se siente atacada porque no nos planteamos bien. No nos planteamos. Tú eres tú eres un poco desatendido, no me entiendes. No es eso, sino que yo me sentí desatendido, pero no sabe que la persona sea desatendida. Entonces, atacar el problema, eso, yo de todos estos que están aquí, que hablar antes con Dios, que son mental, y tomar la decisión de ser convencido, confesar la parte que a mí me afectó, igual para atacar el problema no a la persona. Es súper importante que usted aprenda a enfocarse en el problema y no en la persona. Coopera tanto como pueda. Hace hincapié en la reconciliación, no en la resolución. Sí, porque hay muchas cosas que a lo mejor no se van a resolver. Nosotros queremos que resolución igual a reconciliación, no. La reconciliación se puede dar aún en medio de haber no resuelto totalmente la cosa. Porque vamos a aprender a vivir en diferencia. Tenemos que aprender a vivir en diferencia. No somos todos iguales, no pensamos todos iguales, ni atacamos todas las cosas iguales. Eso tenemos que aprender. Dios lo hizo diverso. Pero muchas veces no podemos entender la diferencia y muchas veces nos vemos afectados por falsas expectativas. Queríamos que la otra persona actuara como nosotros deseamos. No siempre es así. Entonces, dos cosas súper importantes: atacar el problema y no a la persona, y hacer hincapié en la reconciliación, no en la resolución. Con tu iglesia, cuida tu iglesia. Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad es el alma de la comunión. Destruya y arrancará el corazón del cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Entonces yo tengo que aportar a la unidad. ¿Cómo aportar a la unidad? Con actitudes, con comprensión, con actos de reconciliación, con todo lo que Dios me ponga en mi mente, que yo mantener la unidad. Pero eso es una cuestión activa, ¿no? Yo soy espectador así de los conflictos de la iglesia y no hago nada para ayudar a que esto se resuelva. No, hermano. Nosotros somos parte. De repente entre grupos, si algo pasa o algo está afectando, bueno, tenemos que ayudarnos mutuamente. Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias, porque las diferencias van a estar siempre presentes. Entonces, vamos a estar ahí dándole vuelta a la diferencia. Tú no puedes cambiar a las personas como son. Dios es el que cambia si es que hay algo que cambiar. Si hay algo que cambiar, Dios va a actuar a esa persona. Cuando tú dejas todo en la mano de Dios va a actuar. Como bien decía Olga, hace un rato estaba conversando que ella puso fin a una situación que quería cambiar de una persona. Y dice, bueno, mejor no, que si Dios quiere cambiar algo, lo haga Él. Bueno, no en las diferencias. Dice, fue lo que tenemos en común, porque las diferencias van a existir, porque Dios es diverso. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidad, trasfondo, raza y preferencia diferentes, de modo que podemos valorar y disfrutar de esa diferencia, no meramente tolerarla. Sí, porque muchas veces no queremos, y eso es fuerte entre las parejas, que uno quiere que el otro actúe como él. No, yo quiero que esta persona sea como yo.
sea, si yo soy ordenado y yo quiero que esta persona sea ordenada, si yo soy una persona que me gusta estar en muchos cursos y siempre estar aprendiendo algo y también quiero que esa persona, no, cada persona es como es, ¿verdad? Eh, y es una cosa, es interesante porque en mi relación con Miriam es muy lindo darnos cuenta, por ejemplo, a ella hay cosas que no le gustan y que a mí me gustan. Por ejemplo, aquí, la familia de pollo, es para risa. Bueno, eso uno lo respeta, po. ¿Por qué tiene que gustarle también? O sea, de hecho es algo como casi ridículo. ¿Por qué tengo yo que obligar a una persona a que le guste algo? A lo mejor hay cosas que a ella le gustan y a mí no me gustan. ¿Ah? Él se a reír porque, de hecho, a mí le encanta comerse la sandía y el melón con harina. Y a mí no me gusta. ¿Ah? Pero ella nunca me obliga a comer eso. Ella lo disfruta, yo la miro como disfruta. Pero nunca me ha dicho, oye, tú tienes que comer harina y echarle harina al melón. No. Respeta y yo respeto. Entonces, es cosas que son cosas re simples. Usted la ve como re tontas, pero en algunas parejas son conflictos. No, es que como él es un tonto, ¿cómo no le va a gustar? Como ella es un imbécil, ¿cómo? No, somos diferentes. Y la vida nos vamos a enfrentar a eso, a cosas tan simples como las que yo estoy relatando. Que a mí me gustan, por ejemplo, comerme las patitas de pollo, y a mí no le gusta, y a mí no le gusta echar la harina al melón, y a mí no me gusta. O sea, respeto, son cosas básicas, pero que algunas veces traen problemas y conflictos, porque tenemos diferentes formas de mirar las cosas, y tenemos que respetarlo. Tenemos que aprender a valorar. Yo valoro mucho porque cuando la veo a ella comer su meloncito con harina y lo veo cómo lo disfruta y cómo la goza con su meloncito y cuando ella me ve comer las patitas de pollo ahí, que yo estoy ahí metido ahí con las patitas de pollo ahí y me siento en la mesa y la disfruto y dejo el puro huesito, a ella me mira así y yo creo que a lo mejor también disfruta de verme gozar a mí, como yo lo disfruto, ¿verdad? Bueno, no lo sufrimos, ay, qué asqueroso, que no, qué bueno, dice, por eso de modo que podamos valorar y disfrutar de esa diferencia, no meramente tolerarla, porque la tolerancia tiene un límite, pero cuando yo disfruto de lo que hace feliz a otra persona, eso no tiene límite, porque va a llegar un momento que ya no voy a tolerar más, hay que tener cuidado con eso. Entonces enfoquemos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Ser realista con respecto a tu expectativa. Ahora habrá clientes que sí te defraudarán y te decepcionarán, pero no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Sí, yo le añadiría esto a algo. Así como yo me siento defraudado, quizás cuántas cosas de qué manera yo he defraudado a otras personas. Sí, nosotros somos defraudados y también defraudamos, hermano. No es que, ay, no, yo creo que muchas veces he defraudado a personas que se han hecho expectativas conmigo y que no se las he cumplido. A lo mejor yo inconscientemente no tenía idea, o sí conscientemente. O sea, hay que tener mucho cuidado con la expectativa. Tú estás dentro de un cuerpo imperfecto, con gente imperfecta, no perfecta. La iglesia perfecta no existe, el grupo perfecto no existe, las personas perfectas no existen. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, solamente el Señor. No existen las personas perfectas. Decídete a animar más que a criticar. Niégate a escuchar chismes. Practica la solución de conflictos. Apoya a tu pastor y a los líderes. Eso es cosa súper importante. Negarse a escuchar chismes. Para, porque la gente te puede decir, oye, ¿sabes qué? No me sigan contando. Sé valiente y dile, ¿sabes que yo no quiero escuchar lo que tú me estás diciendo? Yo más de alguna vez lo hice. Entonces, no tanto a animar, no a estar criticando acá a las personas a cada rato. Eso no sirve de nada. No es algo que sea provechoso. Y ya estamos casi dando entonces, en resumidas cuentas, en las relaciones de iglesia, seamos positivos, aportemos a todo lo que va a aportar, más que la crítica, más que lo que se toma, aportemos. Bueno, y ahí estaríamos eh, dando por finalizado lo que fue el resumen de esta semana, ¿verdad? Vamos a lo que fue el resumen de esta semana, que para mí ha sido una tremenda bendición poder tener este resumen y yo sé que para usted también. Que ya completamos 3 semanas de 21 días de los 40 días de la campaña y este fue el resumen de el segundo propósito, amar a tu próximo como a ti mismo, ¿sí, verdad? El primer propósito fue amar a Dios, aprender a amar a Dios, y aquí estamos aprendiendo a amar al prójimo, como a nosotros mismos.